Comparezco ante sus señorías para darles cuenta de los resultados del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de este mes. Quisiera comenzar mi intervención expresando mis buenos deseos a la presidencia italiana en este semestre comenzado. El Consejo Europeo, señorías, se ha centrado en tres grandes asuntos: la situación de la economía europea y su relanzamiento, el fortalecimiento del espacio de seguridad, libertad y justicia, y los temas relacionados con las relaciones exteriores de la Unión. Saben sus señorías que previamente los jefes de Estado y de Gobierno celebramos una reunión para examinar por segunda vez la conferencia intergubernamental abierta en Roma el pasado día 4 de octubre. Y comienza precisamente por esta conferencia. Como sus señorías saben, participan los 15 Estados miembros actuales más los 10 nuevos con plenos derechos. Como observadores figuran Bulgaria, Rumanía y Turquía, presencia cercana que valoro como algo positivo y prometedor para el futuro. Recordarán que en la inauguración de la conferencia adoptamos la Declaración de Roma, que confirmaba nuestra intención de disponer de un proyecto de tratado constitucional en Europa antes de fin de año. Esta segunda reunión de la conferencia a nivel de jefes de Estado y de Gobierno se dedicó a las cuestiones institucionales. Tras ella, la Presidencia va a celebrar consultas para redactar un conjunto de propuestas en el ámbito institucional. Dichas propuestas serán objeto de discusión en la próxima sesión de la conferencia. Es importante que sus señorías conozcan directamente la posición del Gobierno sobre lo que viene sosteniendo España en este foro, pensando en primer lugar en nuestros intereses, pero creyendo profundamente que también conviene a la mayoría de los países europeos. Y me explicaré sobre ambos aspectos. Consideramos que los documentos aportados por la Convención suponían esa buena base preparatoria de una conferencia intergubernamental que, al disponer de un abanico de opciones nítidamente configuradas, permitiera decantarse por alguna de ellas en los muchos y delicados asuntos que todavía no estuvieran convenidos por los Estados. El Consejo Europeo celebrado en Salónica se refería literalmente con esta frase de la buena base a las propuestas de la Convención concebidas tras el Acuerdo de Niza. Antes de hablar del contenido, quiero decir una palabra sobre los plazos. España prefiere claramente que la conferencia sea breve y termine sus trabajos antes del 31 de diciembre, en atención al deseo de la presidencia italiana por firmar en Roma el nuevo tratado, en homenaje compartido al tratado fundacional firmado en esa misma ciudad. De alargarse la conferencia, pensamos que el nuevo tratado constitucional de la Unión debe quedar listo en todo caso antes de junio de 2004. Así todos los europeos estaremos en condiciones de votar los representantes en el Parlamento Europeo, conociendo suficientemente los principios y los artículos principales de un texto con implicaciones para la vida diaria y definidor del peso de cada uno de los países en el próximo futuro del continente. En lo que se refiere al contenido, el Gobierno ha mostrado en todo momento su justificada preocupación, su razonable inquietud respecto al capítulo institucional, así como el decidido espíritu de contribución sin reservas al restablecimiento de los acuerdos. Desde el Tratado Fundacional de Roma, y como sus señorías saben, la representatividad de las instituciones europeas se guía por el principio de una unión de Estados que progresivamente completa y perfecciona la representación de la totalidad de los ciudadanos, en un modo similar a la democracia nacional en cada Estado europeo. Es la doble legitimidad de la Unión, como una unión de Estados y de ciudadanos. Su estabilidad y su funcionamiento pasan, en nuestra opinión, inexorablemente por el respeto de este principio. En coherencia con este planteamiento, desde el inicio del proceso de integración europea, se ha mantenido un equilibrio institucional en el que se engloban el Parlamento, la Comisión y el Consejo, y dentro del Consejo se tiene en cuenta el sistema de voto por mayoría cualificada. Los acuerdos adoptados en Niza reflejan ese equilibrio institucional. Constituyen un consenso político y jurídico, ya que el presente tratado ha sido ratificado por todos los parlamentos nacionales y ha entrado en vigor tan solo el 1 de febrero de este presente año.
Quiero recordar asimismo que Niza es el acuerdo político que ha hecho posible la ampliación, como reconocimos todos en la declaración que allí adoptamos. Además, dichos acuerdos de Niza han sido la base sobre la cual ratifican y aprueban sus tratados de adhesión y convocan su referenda los nuevos países miembros de la Unión Europea. La presidencia de la Convención no tenía mandato para revisar esos acuerdos institucionales en la tradición y estela del primer tratado fundacional, hasta el punto de suprimirlo de facto, ni tampoco nadie ha proclamado cuáles son los principios políticos que aconsejan desequilibrar el doble principio histórico de legitimidad, pasando la preponderancia del principio de la cantidad demográfica de la población sobre el de los distintos países y sus respectivos ciudadanos. A pesar de lo que se ha dicho, estamos viendo claramente que no existe en la conferencia intergubernamental un consenso sobre las propuestas institucionales nacidas en la Convención. Hay países que todavía albergan serias reticencias respecto al presidente del Consejo Europeo. Otros se oponen firmemente a la configuración de la futura Comisión. Otros países no se dan por satisfechos con la rotación de las presidencias del Consejo y exigen garantías. Otros dudan y piden aclaraciones acerca de las relaciones del presidente del Consejo y de la Comisión. Otros países se plantean rectificar la representación obtenida en los escaños del Parlamento Europeo a sus atribuciones. Y finalmente la propia Comisión Europea plantea también sus modificaciones. En resumen, como pueden ver sus señorías, hay muchas cuestiones abiertas en este momento. El Gobierno ha comenzado estas negociaciones concediendo toda la atención a los asuntos que están sobre la mesa, otorgando importancia a todos los citados, porque en verdad lo son, y lealmente preocupado por contribuir como el que más a un buen acuerdo que dé impulso al funcionamiento armonioso de la Europa 25. Por eso lo hacemos recordando que lo más razonable es mantener en vigor el consenso institucional del actual tratado. El Gobierno está dispuesto a tratar todas las cuestiones y todas las sugerencias, señaladamente y como no podía ser de otra manera, las que le puedan corresponder plantear a la presidencia italiana de turno, pero siempre sobre las dos bases que les he señalado. Una, que estamos hablando de un paquete institucional, y dos, que debemos respetar los equilibrios institucionales existentes en la Unión Europea. No quiero dejar de hacer mención a las palabras de apoyo a la posición española expresadas por varios líderes políticos de esta Cámara y que valoro como un estimable factor de ayuda al comienzo de estos meses de distintos trabajos con terceros países por parte de todos los gobiernos europeos, entre ellos el nuestro. En efecto, señorías, el mantenimiento del equilibrio institucional actual preserva una justa representación de España en la Unión y ya solo por esto quedaría justificada la posición que va a defender el Gobierno hasta el final de la presidencia. Pero el Gobierno español entiende que el acuerdo de Niza es bueno para España, además de bueno para España. Lo es, además, para otros países. Facilita su representación, de manera que puede decirse que es lo que más conviene a la Unión en su conjunto y que ninguna otra de las propuestas ha llegado a tener el consenso que obtuvo Niza. Por otro lado, no podemos olvidar tampoco que siempre será mejor